Nunca verás sus nombres en los grandes púlpitos de la historia. Tal vez nunca las escuches en una conferencia, pero cuando estas mujeres doblaban sus rodillas, el infierno temblaba y el cielo se inclinaba para escuchar. Esta es la historia de las verdaderas arquitectas del avivamiento, las heroínas olvidadas cuya fuerza no provenía del escenario, sino del altar secreto. Antes de cada gran predicador, antes de cada sermón que desgarró naciones y de cada multitud rendida a los pies de la cruz, había alguien oculto, la intercesora. En esta profunda inmersión vamos a descubrir que el verdadero poder de Dios no reside en la visibilidad, sino en la fidelidad en el anonimato. Viajaremos desde una humilde casa en la remota isla de Lewis, donde dos ancianas ciegas y enfermas, Peggy y Christine Smith, oraron hasta que el avivamiento estalló en las calles antes de que el predicador llegara, hasta la sala caótica de Susanna Wesley, quien con un simple delantal como velo sacerdotal, intercedió sobre sus 19 hijos para dar a luz al movimiento metodista. Prepárate para ser desafiado y encendido. Este no es un relato sobre la fama, sino sobre la unción pura. Es un recordatorio atronador de que no importa cuán limitado, solo u olvidado te sientas. Si tienes un corazón en llamas, tienes el poder de mover el trono de Dios. La victoria comienza en la intercesión y la próxima página de la historia del avivamiento está esperando ser escrita por ti. ¿Estás listo para descubrir por qué la intercesión de una sola mujer puede hacer temblar las paredes de una nación? El altar doméstico. Susanna Wesley y el velo del delantal. El mundo celebra los nombres de John Wesley, el predicador que encendió Inglaterra, y Charles Wesley, el poeta que escribió himnos eternos. Pero antes de que el mundo conociera a los hijos, el cielo ya conocía a la madre, Susanna Wesley. Ella nunca subió a un púlpito, nunca lideró una iglesia, y su campo misionero no fueron las grandes ciudades, sino los confines caóticos de su propia casa. Susanna fue la madre de 19 hijos, una realidad abrumadora que se desarrollaba en medio de la pobreza y la constante presión del hogar. La vida de esta mujer era el retrato mismo del ajetreo. ¿Cómo podía una mujer en tales circunstancias encontrar un tiempo de quietud y unción? Su solución fue una demostración de determinación espiritual absoluta. En medio del ruido, el desorden y las demandas de sus 19 hijos, ella reservaba 2 horas al día para orar. Su ritual era simple pero profundamente simbólico. Se sentaba en su silla y se cubría la cabeza con su delantal. A los ojos del mundo era un simple trapo, pero en la mente de Susanna, y más importante a los ojos de sus hijos, ese delantal se convertía en un velo, en el santo de los santos. Era la señal inquebrantable de que mamá está con Dios. Mientras los niños peleaban o estudiaban, ella no escuchaba el clamor doméstico, sino el gemido del espíritu. Intercedía cubriendo a cada uno de sus hijos con oración. Su deseo más profundo no era tener hijos de éxito, sino hijos santos. Ella no anhelaba la fama, sino la salvación eterna de su descendencia. El hogar de Susanna Wesley era su campo misionero, la cocina, su altar y el delantal, su velo sacerdotal. Ella no solo oraba para que sus hijos fuesen protegidos, los instruía en la disciplina espiritual, les enseñaba a ayunar, a escuchar la voz de Dios y sobre todo a temer al Señor. John Wesley, el líder del gran avivamiento, confesaría más tarde: todo lo que aprendí sobre disciplina espiritual lo aprendí de mi madre. El movimiento metodista, la llama que transformó Gran Bretaña, nació no en una tienda de avivamiento o en un gran seminario, sino en la sala de una madre que conocía el secreto de la oración en la adversidad. Susanna Wesley demostró que Dios aún usa delantales como velos, cocinas como púlpitos y madres como intercesoras. Su vida es un consuelo y un desafío para toda persona que se siente limitada por la rutina o el no tengo tiempo. Ella nos recuerda que el Espíritu Santo no está confinado a los edificios sagrados. Si el corazón arde y existe la determinación de reservar un tiempo para la intimidad, ese lugar se convierte en un altar. El próximo profeta, el próximo gran predicador o la próxima mujer que haga temblar el infierno puede estar en tu regazo, pero necesitará urgentemente tu clamor. El sacrificio silencioso. El altar de fuego de las hermanas Smith. La Escocia de mediados del siglo XX era un paisaje de hielo espiritual. Las iglesias en la remota isla de Lewis estaban frías, las bancas vacías y la juventud se había disuelto en la indiferencia. El fervor del pasado era solo una leyenda, un eco en las piedras antiguas de las capillas. Era una tierra espiritualmente muerta. Pero en esa isla olvidada, donde la desesperación tenía su propio clima, existía una pequeña casa humilde que se convertiría en el verdadero epicentro de un terremoto celestial.
Dentro de esa casa vivían dos mujeres que el mundo había catalogado como inútiles, relegadas al rincón de la vejez y la enfermedad. Estaban las hermanas Peggy y Christine Smith. Peggy tenía 84 años y la ceguera había borrado la luz de sus ojos. Christine, su hermana, con 82, estaba encorvada por el azote de una artritis severa. No tenían púlpito, ni fama, ni fuerza física, pero poseían algo que la generación entera había perdido: un hambre insaciable por Dios. Ellas veían la desolación que nadie más veía y sentían una vergüenza santa por la tibieza de su pueblo. Por eso tomaron la decisión más audaz: doblar sus rodillas y no parar más. Su habitación se convirtió en un campo de batalla espiritual. Noche tras noche, mientras el resto de la isla se hundía en el sueño, ellas gemían en el suelo de madera. Su oración no era una lista de peticiones triviales, sino una confrontación directa a las promesas del pacto. Señor, tú prometiste derramar tu espíritu y no soltaremos tus vestiduras hasta que vengas. Era la oración perseverante elevada a la categoría de arte, un clamor que se convirtió en una carga insoportable para el cielo. Se volvieron intercesoras radicales, no dando descanso al Señor hasta que la misericordia se inclinara. Una noche, mientras oraban a la madrugada, el cielo les dio una recompensa. Recibieron una visión profética. Vieron a un hombre de Dios siendo usado poderosamente en la isla. El nombre resonó en su corazón: Duncan Campbell. Con la fe que nace de lo secreto, ellas enviaron un mensaje que desafiaba la logística. Llamen a Campbell, Dios quiere usarlo. Duncan Campbell estaba completamente comprometido en su agenda. Humanamente era imposible que fuera, pero cuando el mensaje llegó, sintió un fuego en el alma que lo obligó a cancelar todo. Y cuando Campbell llegó a la isla de Lewis, se encontró con un espectáculo que no había organizado. El avivamiento ya había comenzado. El culto ni siquiera había empezado, y el Espíritu Santo ya estaba recorriendo las calles. Los jóvenes, que antes estaban distantes, caían postrados en las aceras en profundo arrepentimiento. El terror santo se apoderó de la gente. No fue la programación de la iglesia, ni el marketing, ni el sermón pulido de Campbell. Fue la presión de dos mujeres ancianas que oraron hasta que el cielo no pudo contenerse. Y el detalle más asombroso, el que subraya la esencia de su llamado, es que Peggy y Christine Smith nunca asistieron a los cultos masivos. Permanecieron en su casa, pero sus oraciones estaban activas en el altar de Dios. El avivamiento de la isla de Lewis fue la recompensa pública de su fidelidad secreta. Ellas buscaron al Dios de Elías, y el Dios de Elías respondió con fuego. La historia de las hermanas Smith es un desafío eterno para el creyente moderno. No subestimes el poder de un corazón en llamas, sin importar tu edad, enfermedad o limitaciones. Ellas demostraron que el mundo puede no ver tu altar, pero el infierno y el cielo sí conocen tu nombre. El fuego del Espíritu no vino por técnica, sino por clamor perseverante, enseñando que la oración de un corazón justo es inmensamente poderosa. El llamado incesante, el compromiso de la intercesora guerrera Peggy, Christine y Susana eran tres historias distintas, separadas por geografía y por el siglo, pero unidas por un único e implacable fuego espiritual. El común denominador de estas heroínas no era el talento humano, la fama o la posición eclesiástica, sino un compromiso con lo secreto y una fidelidad en lo invisible. Ellas eligieron la intimidad en lugar de los reflectores. Esta fidelidad se tradujo en un principio militante de intercesión basado en la Escritura. Su oración se fundamentaba en el llamado de Isaías 62, 6, 7. No deis descanso al Señor hasta que restablezca Jerusalén. Para ellas la intercesión no era un pasatiempo piadoso, sino un trabajo incansable, una negativa santa a permitir que Dios se detuviera mientras su pueblo sufría. Ellas oraban hasta que el cielo no podía quedarse en silencio. Este compromiso con lo invisible es lo que les dio el poder de manifestación. El avivamiento que sacudió la isla de Lewis fue la evidencia tangible de que el verdadero poder está en la oración que nadie ve. La victoria en el mundo físico comienza en la intercesión en el cuarto de oración. El video culmina con un llamado profético y urgente a la audiencia. No es solo una narración histórica, es un desafío a la generación actual. La voz de la intercesión resuena con una pregunta confrontacional. Si dos hermanas ancianas, limitadas y olvidadas por el mundo, pudieron incendiar toda una isla, ¿qué podría hacer Dios contigo hoy? Este mensaje está dirigido a quienes se sienten olvidadas, limitadas o solas. No importa tu posición en la sociedad o tu título eclesiástico. Si posees un corazón en llamas, si tienes una determinación inquebrantable, tú tienes el potencial de cambiar la historia.
La lección que estas mujeres dejaron es que la victoria no depende de la escala de tu ministerio, sino de la intensidad de tu altar. Si tienes un espacio privado, una habitación, una silla, un rincón, ya tienes un altar. El fuego de estas guerreras nos recuerda que Dios aún levanta mujeres así. Mujeres que oran hasta que las paredes tiemblan y los cielos se abren. La hora es ahora. El altar está preparado. La historia del avivamiento está inconclusa y la próxima página espera ser escrita por la mujer que decida levantarse y clamar con la misma fidelidad y audacia. La victoria comienza en la intercesión y la llama que encendieron Peggy, Christine y Susana está disponible para incendiar tu corazón.